Bueno, iniciando una vez más la emisión en vivo con el pastor Enoc García de la ciudad de Toluca, Estado de México, con este tema de la doctrina de la luz del mundo. Vamos a esperar que arribe el pastor. Es el segundo intento de hacer la emisión. Vamos a ver si el pastor logra arribar a la emisión, porque este tema es interesante y el pastor es un excelente comentarista. Vamos a ver, pastor, si logras entrar a la emisión en vivo. Saludamos a Carolina Delgadillo, a Lucía Lorena Villalobos. Aquí estamos un poquito agripados, pero aprovechando el tiempo, hermanos, en casita, y esperando que el pastor Enoc García de la iglesia Emanuel 8 Cedros en la ciudad de Toluca, Estado de México, se haga presente para tocar esta línea, la doctrina de la iglesia La Luz del Mundo, que es totalmente perversa y torcida, del momento en que te lleva a cantarle alabanzas a un hombre. Aquí está el pastor Enoc. A ver, pastor, ponme para ver si logras conectarte una flechita así. Es lo que a veces hacíamos con el pastor Osvaldo. Mándame un like para a ver si apareces acá en la emisión en vivo. Vamos a ver. Si te llega la invitación, pastor, trata de pinchar. Llegando el pastor Enoc García. Estamos haciendo un intento, es el segundo intento que hacemos. Lo estamos agregando en este momento. Ahí está flashando la emisión, pastor. Espero que te llegue la invitación. Y si no, déjame una nota. Pero ahí dice que ahí está conectando. ¿Me escuchas, pastor? Muy bien, hermano. Sí, le escucho perfectamente. Buenas noches. Hombre, es un gusto saludarte a pantalla partida. Igualmente, hermano, la bendición es para mí poder compartir este momento. Mira que has colaborado conmigo en los encuentros con los testigos de Jehová, con unos comentarios muy buenos. Por eso dije, voy a invitar al pastor Enoc. Permítanme, hermanos y amigos, presentarles al pastor Enoc, mi amigo de allá de la iglesia Emanuel 8 Cedros, en la ciudad de Toluca, Estado de México. ¿Cómo les ha afectado el desabasto, pastor? No estamos hablando mal del presidente, pero ¿cómo les ha ido con esta batalla contra el hurto? Pues ahorita aún continuamos aquí en el estado, concretamente aquí en la ciudad de Toluca. Pues hay desabasto, ya ha aumentado un poco nos están abasteciendo más, pero aún continuamos con el problema, pastor. Bueno, pues esperemos que todo se normalice y te doy muchas gracias por atender la petición de que me apoyaras en esta línea. De hecho, tú estás más cerca de la iglesia La Luz del Mundo, hablo geográficamente, porque está la sede en Guadalajara. Aquí en Mexicali hay algunas congregaciones, pero yo he tenido poco contacto con ellos. Pastor, te envié un video donde se toma Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pastor, se me hizo muy escandaloso que en lugar de leer la escritura como dice, ellos digan, en estos postreros días nos está hablando por Nazón. Cuéntanos, ¿qué sabes tú de esta secta, pastor, y de este descarado movimiento de intercalar a su supuesto apóstol en un texto de la Biblia?
Ujú. Se me hace descarado y quisiera escuchar tu comentario. Sí, mire, pastor, aquí en esta denominación, pues podemos notar nosotros que hay una, ¿cómo se le podría decir? Pues es como un tipo de empresa, ¿no? Ya no lo ven como una iglesia que en realidad está buscando las almas, ya es una empresa y pues los dueños, los que iniciaron, que en el 6 de abril de 1926 inició el señor Eusebio Joaquín González y él ha continuado dejando esa herencia. Después vino a su hijo adoptivo, Samuel Joaquín Flores, y ahorita en la actualidad están a Son Joaquín García, ellos son los representantes. Entonces ellos han tratado de introducir en la luz del mundo esa idea de que ellos tienen una elección divina. Entonces todo texto que ellos encuentran, versículos de la palabra del Señor, pues tratan de aplicar lo que son ellos. Por ejemplo, el texto de Isaías 9:6, que Dios fuerte es Él. Estaba yo revisando un texto de Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 6, ahorita le leo. Jeremías 1, 4 y 6, que dice así, pastor. Jeremías 1, versículo 4 y 6, es el profeta el que está hablando y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este texto es para el profeta Jeremías. Sí. Sin embargo, yo escuché que este texto se lo adjudica inicialmente Samuel Joaquín, él lo usaba. Él decía que antes de que lo formara, Dios lo escogió, Dios lo llamó. Y varios textos se quieren atribuir así, y de la misma manera el que usted me menciona, Hebreos 1:1, también así se aplica, lo quieren aplicar ellos. Todos los textos que son aplicables a Jesucristo, el enviado, el que vino, el Salvador, lo toman ellos, o sea, piensan que son sus representantes, sus líderes. Por ejemplo, el de Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, o sea, la carta. Santo, se congeló la imagen. Sigue. Es muy clara la escritura, pastor. O sea, dice, está hablando a través del Hijo Jesucristo. O sea, no, ahí no podemos incluir a nadie más, ningún profeta, ningún apóstol. Es cierto, Dios habló a través de ellos, pero cuando vino el cumplimiento de la palabra, Jesucristo, Él es el que estuvo en esta tierra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estas cualidades, pastor, el resplandor de su gloria, no lo puede tener ningún varón, ningún hombre. No. Nadie puede tener esas cualidades. La sustancia nos está hablando de la divinidad, aunque Jesucristo 100% hombre, pero él tenía, en él estaba la plenitud de la deidad, como dice Pablo ahí en Colosenses 2:9. También nos habla de que él fue el que creó, el Hijo, el que creó todas las cosas Sí. por su palabra, la purificación de nuestros pecados. El hombre, cualquier apóstol, no puede hacer la purificación de nuestros pecados, solo el Hijo. Entonces, este versículo nos habla claramente de quién es. No se lo puede adjudicar ningún hombre, porque no llena estas características. Y al final del versículo 4 nos dice que por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Ese es Jesucristo en su ascensión, 40 días después de su resurrección, Él fue levantado en gloria, con cuerpo glorificado y llevado al cielo. O sea, este texto por ningún lado se lo podemos atribuir a ningún hombre, solamente a Jesucristo. Entonces esa mentira de que Dios está hablando a través de ellos, de ahora Nazón Joaquín, pues esa es una mentira, pastor, una blasfemia. Es Es una blasfemia, blasfemia. pastor. Es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que raya en la blasfemia? Yo digo que sí, porque ¿cómo es posible que la escritura diga nos ha hablado por el Hijo, pero en el video que mostré, y conste que no son ideas mías, nos habla por Nazón? Pastor, ¿cómo llega una masa de gente a creer que puede sustituirse la palabra hijo por Nazón aquí? Y todos dicen, amén. ¿De qué fenómeno estamos hablando? Lo que se ve como la denominación, pues es muy antigua y ellos iniciaron con muy pocos feligreses, pero ellos se han encargado de ir sembrando esa idea. O sea, estaba yo estudiando algunos títulos que le atribuyen a sus líderes y, y le han mencionado como el ungido de Dios. O sea, sus seguidores, más que un apóstol, como ustedes hablaban en el audio de anoche, mencionaban su apostolado. Y como usted mencionaba, probablemente tengan las cualidades de un apóstol, puedan calificarse y no hay ningún problema. Pero sus seguidores o la gente, ellos creen que el ser apóstol es estar al mismo nivel de Jesucristo. Y cuando nosotros estudiamos la vida de los apóstoles, nos damos cuenta que ninguno, nadie se comparó al Señor Jesucristo. Al contrario, tanto el apóstol Pedro, que fue uno, y Juan, de los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, ellos siempre se, se calificaban de esa manera, siervos de Jesucristo. Y más aún el apóstol Pablo, decía, yo soy un siervo de Jesucristo. Entonces el problema es querer pensar que sus líderes de la luz del mundo son apóstoles, pero el ser apóstol no te pone a la altura de Jesucristo, jamás te va a poner en ese lugar, porque no es algo inalcanzable. Son enviados de Jesucristo, son siervos. El amo y Señor es nuestro Salvador, Jesucristo. Y ese es Pastor, el problema de que ellos piensan que el ser apóstoles se merecen alguna pleitesía. Y podemos notar cómo recientemente Nazón Joaquín hizo una gira en Jalisco, Nayarit, y la gente cuando ellos llegan, o sea, lo ven como, ya no lo ven como un representante, lo ven como un Dios. La gente se postra, están acostumbrados a hacer vallas donde Él va a entrar, hacen vallas y le hacen como cuando Jesucristo entró a Jerusalén con palmeras y así lo reciben, pastor. Puede parecer que es una exageración o que estamos tratando de evidenciar o burlarnos, pero no, es una realidad. O sea, cualquiera puede ver ese recibimiento la forma de cómo lo miran, pero es parte de la misma mala información que, que los líderes han divulgado, ponerlo en ese lugar. Ya no, para ellos no es un solo apóstol, sino para ellos es Jesucristo. eso es Que lo ahorita que, conforme vayamos avanzando en el video, vamos a ir viendo algunas características. ajá, esa es Sí, la pastor, pregunta adelante. que te formulaba, pastor. Eh, por ejemplo, el recibimiento que se le hizo a Jesucristo, pues estaba escrito, ¿no? En los profetas, he aquí que tu rey viene sentado en un pollino hijo de asna, y todo, ¿no? De la boca de los chiquitos, de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y se cumple, ¿no? Pero yo nunca he visto en la Biblia que al apóstol Pedro le recibiesen con una valla. De hecho, pastor, cuando vemos a Pablo creo que es Pablo y Bernabé, llegan a una ciudad y hacen un milagro. Dice que la ciudad se alborotó y dijeron, hombres semejantes a dioses han descendido.
Y dice que el sacerdote les quería Así es. sacrificar un toro, pastor. Pero mira, puedo entender el fervor de las masas alrededor de un líder, carismático o no. Mira, si me preguntas a mí qué opino yo por ejemplo, de Samuel Joaquín, a Nazón no lo he escuchado, pero me parece un hombre ordinario. No le veo, perdón si algunos se ofenden, pero yo no le veo grandes dotes de maestro, no le veo con virtudes de milagros como he visto a otros, como para que yo dijese, pues me voy a impresionar, ¿no? Un hombre ordinario, parece como que la pleitesía que se le rinde es por la doctrina que han enseñado, ¿no? Pero aquí va el punto. Aunque la gente se enfervorizara alrededor de un líder, carismático o no, dice la Biblia que Pablo rasgó sus vestiduras y los paró en seco. ¿Por qué este hombre no para en seco estas demostraciones excesivas que rayan en la idolatría? Mire, pastor, lo que estaba mencionando acerca de los apóstoles, que ellos nunca aceptaron, porque como repito, mi primer punto que yo quiero abordar ese es el siguiente. El ser apóstol no implica colocarse en el lugar de Cristo. Ajá. El ser apóstol no implica colocarse en el lugar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos lo llaman como apóstol, pero no encontramos en las escrituras que los apóstoles recibieran esa alabanza. Y ahora podemos notar nosotros en todos los cantos que interpretan los de la luz del mundo, le han cambiado a sus letras, le han cambiado la letra a sus alabanzas. Por ejemplo, las primeras estrofas mencionan al Padre, porque como ellos son unicitarios, mencionan al Padre. Ellos creen que el Padre es Jesucristo y dos o tres estrofas se las dedican al Padre y a Jesucristo, pero siempre ahí en esas alabanzas le cambian y también colocan el nombre de su siervo, como ellos le llaman, el enviado, eh, el, el siervo de Dios y varios títulos que le colocan. Y estaba yo viendo aquí, pastor, en Hechos 3:11, de lo que usted mencionaba, Hechos 3:11, cuando Pedro y Juan, después del milagro del templo de la Hermosa, ellos iban a la oración y se encontraron con este hombre paralítico. Ellos oraron y en el nombre de Jesús se levantó. Hubo un milagro, hubo una sanidad. Y el hombre dice, versículo 11, que tenían tomados de la mano a Pedro y a Juan. O sea, estaba una emoción de haber recibido una sanidad. Y Uh-huh. todo el pueblo también se maravilló, se estaba sorprendido. Y la gente se acercó ahí al pórtico de Salomón y dice que estos hombres volteaban a ver a Pedro y a Juan. Y Uh-huh. entonces viendo Pedro viendo cómo estaban ellos maravillados porque se les sorprendió. Me imagino que la mirada era de sorpresa, pues decían, estos hombres son hombres milagrosos, poderosos. Uh-huh. Y dice que ellos entonces voltean a ver a la gente y le dicen, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? Ellos son apóstoles de Jesucristo, Pedro y Juan. Pero el apóstol no tiene derecho de recibir ninguna pleitesía, ni ponerse en el lugar de Jesucristo para recibir alabanza o adoración. Al contrario, ellos dijeron, ¿por qué ponen nuestra mirada en nosotros? Nosotros no somos. Y le dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Uh-huh. Entonces ellos ahí inmediatamente nos damos cuenta, pastor, que ellos siendo apóstoles, verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, no recibieron alabanza, al contrario, rechazaron. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? Y es verdad lo que se menciona cuando los de la luz del mundo hay este tipo de acusaciones, ellos tratan de defender. Y sí, algo que yo he notado en los videos, y yo le digo la verdad, los líderes ellos jamás han buscado la alabanza. Eso sí es cierto. O sea,
Yo nunca he visto a Samuel Joaquín o a Eusebio, que hay videos de él, y a Nazón Joaquín, nunca ellos han pedido ni se han colocado. O sea, siempre sus ministros o sus servidores son los que los exaltan a ellos. Pero eso también nos manifiesta, pastor, que hay una buena organización, o saben cómo manipular para que ellos no se vean como los que se están exaltando, sino que dentro de sus enseñanzas y tanta alabanza, ahí se les malenseña a la gente. Y probablemente ellos no se autonombran dioses, ellos no se, por ejemplo, Samuel Joaquín nunca se llamó Dios, la gente es el que lo llamaba Dios, pero como usted mencionaba, tal vez por ese lado no hay ningún problema, no hay ningún pecado, pero el problema es cuando a ellos se les dice, se les da ese calificativo, porque ellos no lo rechazan, porque aceptan esa pleitesía, esa alabanza. Aquí vemos a los discípulos, perdón, a los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos no aceptaron y dijeron, no somos nosotros, sino es el Dios Todopoderoso, pastor. Ahí está el detalle, es un fenómeno. Y mira, pastor, para ser honesto, la psicología de masas así es, yo he visto. Yo tuve un líder, por ejemplo, muy fuerte, muy influyente. Yo cuando llegaba, mi pastor, el pastor Efraín Valverde, hombre, llegó, pero él era claro, calmados, no pongan la mirada en los hombres. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, bueno, pastor, hasta el ángel que le reveló el Apocalipsis a Juan, cuando Juan se hinca, el ángel, fíjate, siendo un ángel, no lo hagas, no lo hagas. No. Dice, porque yo soy consiervo tuyo. Si un ángel rechaza la adoración, ¿cuánto más no debería rechazarla un hombre? Mira, tú dices, pastor, nunca los he oído, pero hay una cosa, sí hay un trabajo doctrinal para elevarlos a un lugar que no tienen. Por ejemplo, la doctrina de que a los apóstoles y solo a los apóstoles Dios les dio el ministerio de la reconciliación. Entonces se maneja este punto doctrinal, que solo Joaquín Aarón te puede reconciliar con Dios. Cuando la palabra dice, cuando los dio es a todos los creyentes, primero los reconcilia a Pablo mismo y luego él reconcilia a todos, ¿no? Entonces, ese trabajito doctrinal de que, número uno, sin apóstol no puede haber salvos, porque el apóstol es el enviado. Número dos, sin apóstol no puede haber reconciliación. Y así se va poniendo un punto tras otro. Claro, no está diciendo adórenme, pero las masas enfervorizadas terminan por adorarlo, prácticamente porque le cantan alabanzas, pastor. No quedó en la Biblia registrada ninguna alabanza a Pablo, a Pedro. Cambio. No, ninguna. No hay ninguna alabanza que fuera para ellos. Y es que el título principal que le dan a estos líderes de la luz del mundo es, o sea, los reconocen como el apóstol de Dios. Y tal vez el título no sea tan malo, sino la forma en que ellos quieren ahora rendir tributo u honra a ellos que ni a los apóstoles del Señor Jesucristo les hicieron. Entonces, por eso yo le mencionaba, mi primer punto es, el ser apóstol no implica colocarse en el lugar de Cristo, ¿no? Sino ser siervo de Jesucristo. Y el segundo punto que yo quiero mencionar es que el apostolado no te da un rango superior. El apostolado no te da un rango superior, o sea, ellos solamente fueron apóstoles porque la palabra apóstol significa un enviado. Un enviado. Alguien que es comisionado, enviado para una tarea específica. No los estaba elevando a un nivel alto que ellos iban a estar por encima de los demás que iban a conocer o los diáconos que había en las diferentes congregaciones, tanto como en Galacia o en Corinto, y que ellos iban a estar con un rango mayor. No, el ser apóstol no te da ningún rango. Tenemos en la palabra del Señor en Lucas 22:24, Lucas 22:24, dice así que hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, ellos pretendían
un lugar más alto de reconocimiento. Pero Él les dijo, Jesucristo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ahí Jesucristo dejó bien establecido cuál iba a ser el rango de los apóstoles. El apostolado no te daba ningún nivel, sino te daba una responsabilidad mayor, pero no un grado de altura. Entonces, pues ahora ese rango que se le está dando a su supuesto apóstol es un lugar alto, un rango, porque ahí dentro de la denominación no hay más apóstoles, él es el único apóstol. A todos los servidores les llaman ministros, pero nadie puede tener el rango. O sea, qué casualidad que solamente Dios lo eligió a él, lo llamó a él. Y ahí nos damos cuenta que está esa competencia. O sea, él quiere tomar el control absoluto de ese grupo de personas. Adelante, pastor. Buen punto, porque acá en la Biblia escogió 12 el Señor, y luego escogió a Pablo, a Bernabé, también se le llama apóstol, dice los apóstoles, Pablo y Bernabé. También tenemos a otros apóstoles, después de esto escogió otros, después de los 12. Escogió 70, ¿cuántos escogió, pastor? No me acuerdo si 70, pero los envió también en un apostolado. Fueron enviados 70 para orar y dar libertad a los oprimidos. Ajá, y son los envió de dos en dos. También, no como los 12, pero son enviados. Y sí, pastor, aquí lo raro es, mira, pero fíjate, tú dices, y bien lo dices, no se oye que ellos digan, adórenme, pero tampoco paran a los chiflados, perdón por la expresión, pero para mí están chiflados, para decir que Joaquín o fulano, no me acuerdo donde sale el video diciendo que es Dios fuerte en medio de nosotros, y que después se retracta el hombre. Hablemos un poquito de este fenómeno. Este pastor Victorín, que ahí está en el video, pues es algo muy vergonzoso que le esté diciendo a una congregación que este Samuel era Dios fuerte entre nosotros. Y luego algo aberrante, pastor, dice, Él nos cuida, Él nos protege. Como un hombre de carne y sangre, igual de pecador que tú y que yo, puede cuidarte y protegerte, pastor? Jesucristo sí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero qué expresiones tan rayanas en la idolatría. Mira, y se ve el video bien ridículo, pero a la vez triste, ganas de llorar, le da lástima a uno, porque toda la congregación dice amén, amén. Pero cuando este video causó daño, porque empezaron a protestar muchos pastores y gente, le llaman la atención. Pero casi te aseguro que si no hubiera causado tanto revuelo, contrario, lo hubieran dejado. Y tú me decías, bueno, pastor, a este lo destituyeron, pero siguen diciendo lo mismo otros, siguen dándole estos calificativos. Dijiste tú, pastor. Sí, así es, pastor, en todos los videos que yo escucho cuando se predica acerca de él o están en sus eventos, e invitamos a todos los que nos están mirando que pues, ellos pueden buscar e investigar también en los videos de La Luz del Mundo, y casi en todos los sermones, cuando hay algún predicador, es la gente, antes de que los predicadores mencionen los títulos que le dan a sus líderes, la propia gente empieza a gritar. O sea, ahí te das cuenta que no es también ellos, o sea, pero ya la gente ya está, su mente ya se llenó de esos calificativos. O sea, es la misma gente que habla. Por ejemplo, hay visitas donde son las congregaciones o sus iglesias son más pequeñas, y ahí se alcanza a percibir el audio de la iglesia o de la congregación,
y se escucha eso, pastor, que todos los calificativos que los mismos pastores o ministros dan, la gente no duda en decirle ese tipo de calificativos. Por ejemplo, estaba yo estudiando que le dicen el apóstol de Jesucristo, también le llaman el enviado de Dios, el varón de Dios, eh, le llaman el ángel del evangelio eterno. O sea, hay unos títulos que uno se queda sorprendido. También le hablan el ungido de Dios, el hombre de Dios, el excelentísimo apóstol de Jesucristo, el santo embajador, al que Dios envió, el que tiene el manto de la elección. O sea, son títulos que le pertenecen a Jesucristo, pastor, solamente. No le pertenecen a nadie más, son exclusivos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al atribuirle estos títulos, pues como usted menciona, ya lo están viendo como un Mesías, como un Salvador. Y ya cuando nos corresponde entrar a la doctrina, porque estamos hablando, pues, eh, en datos generales de ellos, pero ya cuando entremos a la doctrina vamos a podernos dar cuenta que dentro de la luz del mundo, ellos reconocen a Jesús como el mediador. O sea, Jesucristo es el mediador, pero dentro de ellos hay una cláusula en su doctrina que dicen que Samuel Joaquín o su apóstol, en este caso Nazón Joaquín, es el mediador entre la congregación y Jesucristo. ¿Mm? O sea, ya el mediador directo ya no es Jesucristo. O sea, sí es Jesucristo el mediador, pero entre ellos debe de haber, el apóstol es el mediador entre la iglesia y Jesucristo. Y eso no lo encontramos en la palabra del Señor. Esa es una herejía completamente, es una mentira. ¿Y con qué fin lo hacen? Con el propósito de exaltarlo más y que la gente dependa absolutamente de él. Usted me mencionaba lo del ministro Guillermo Victorín. En ese video que me envió de Isaías 9:6, donde él se disculpa, pero todos lo hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. Cualquier predicador, no solo él, no entiendo por qué lo sancionaron y lo hicieron que se retractara, pero todos hacen lo mismo, o sea, es la misma línea. Escuchen los sermones, las predicaciones, es la misma línea, o sea, no se cambia nada. Y él llegó a mencionar ahí, este pastor, Guillermo Victorín, que en esa prédica comparte un testimonio, que en cierta ocasión su hija dice que no podía dormir, no podía dormir en la noche, y que ellos entraron a la recámara y oraron por su hija y reprendieron todo espíritu que había. Y le dice el pastor Victorina a su hija, mira, cuando regresa esa opresión, dile que el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, está aquí en este lugar y que se tiene que ir. O sea, imagínense hasta qué grado, o sea, es una blasfemia completamente. O sea, están confundidos, están cegados por esas doctrinas falsas y erróneas, cuando el único que puede guardarnos es el ángel de Jehová, es el único que puede pelear a nuestro favor, nuestro Señor Jesucristo, pastor. Sí, sí, pastor, aquí estamos solamente dando una explicación general de lo que es el movimiento de la luz del mundo. Después vamos a ver si es cierto que el apostolado se puede heredar, los textos que usan. Me dijo hace poco en el video, en el último video, un hombre allá que no sabe que Abraham, Isaac y Jacob eran padre, hijo y nieto. Y le dije, pero ese es un patriarcado. Yo no veo que Pablo le dejó el apostolado a su hijo querido y que luego el hijo querido se lo pasó al nietecito lindo. No es así. No hay, el apostolado no se puede heredar. El patriarcado es otra cosa, hay que verlo en la Biblia. Y pastor, usan argumentos, no usan Biblia. Y la parte que a nosotros nos interesa, por supuesto, es aclarar cómo se tuerce la Biblia. Por ejemplo, eso que dijiste sería el primer punto a tocar aquí en la parte doctrinal. Se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 10 minutos, pastor, porque el programa es de 1 hora, pero vamos a hacer más programas.
y el pastor Enoch va a estar tocando la parte doctrinal junto con Yáñez, y vamos a estar invitando diferentes. Pero, pastor, esa parte donde hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo, ¿no? Así es. Ahí no entran apóstoles mediadores en medio. Ahora, si dijera la Biblia, muy bien, entre Dios y los hombres, pero también hay un mediador entre estos hombres y Jesucristo. El momento en que dice entre Dios y los hombres, es todos los hombres y Cristo es el mediador. Ya dejó fuera algún apóstol súper ungido que pueda mediar entre los hombres y Jesucristo. Han engañado a la iglesia a la luz del mundo, pastor. Sí, completamente, o sea, están cegados, o sea, todos sus seguidores no, no alcanzan a ver, o sea, y pedimos al Señor que a través de estos videos, que las almas de los que ya están dentro de esta denominación, de esta secta, pues el Señor pueda tocar sus corazones para que salgan de esa oscuridad y del engaño. Y esto podría beneficiar más, porque los que ya están dentro están muy cegados, o sea, estoy diciendo que es difícil, no es imposible, pero es difícil que logren salir, pero sí hay personas que nos están viendo en este momento, probablemente los han visitado recientemente y que pues ellos también puedan darse cuenta que están entrando a un lugar donde no se honra a Dios, sino se está honrando a un hombre. Aparentemente se alaba a Dios, pero ya hasta sus alabanzas, sus cantos ya van dirigidos a esta persona y es muy lamentable porque pues ellos no evitan, o sea, a lo mejor ellos no directamente no están fomentando ese tipo de idolatría, pero como mencionamos, el permitirlo, el no rechazar eso como lo hicieron. Por ejemplo, tenemos otro caso en la Biblia, en Hechos 10, versículo 24 al 27. Hechos 10, versículo 24 al 27. Dice que al otro día entraron en Cesarea cuando viene Pedro y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó. Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahí nos damos cuenta, ese sí es un verdadero apóstol de Jesucristo, uno que no recibe alabanza. Y usted vea todos los videos, pastor, cuando llegan estos hombres, la gente está postrada, o sea, de rodillas, ahí haciendo vallas. Si hubiera sido Pablo el que llega, regaña a toda esa gente, no, levántense, ¿cómo van a hacer eso? Si yo soy igual, un hombre como ustedes. Pues es muy lamentable, pastor, y que, pues sí, nuestra oración, pedir por estas personas que recientemente han sido invitadas para que eh, mejor busquen iglesias de sana doctrina, para que, donde se pueda enseñar la palabra, porque ahí solamente se les enseña a adorar a hombres, y no el único que merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza es el que está sentado en el trono y nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos dignos de toda la gloria, pastor. Amén, al que está sentado en el trono y al cordero, dice la Biblia, sea la honra, la gloria, la alabanza, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Sí, pastor, es muy lamentable. Uno que está fuera de la secta se maravilla de cómo ellos reciben todo esto, no lo paran, doctrinalmente lo fomentan, elevándose como necesarios para la salvación, necesarios para la predicación. A mí me dijo uno, ¿y a usted quién lo hizo, pastor? Dígame, ¿quién lo facultó para predicar? Les dije yo, mas recibiréis poder cuando viene venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay muchos textos. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. El Señor reparte los ministerios para edificación. No necesitamos que un hombre te reparta nada.
es el Espíritu de Dios, es el Señor el que reparte, y el Señor llama a los hombres a la predicación, pero ellos todo lo han querido hacer en un esquema. Y hay un punto doctrinal, pastor, ya para terminar mi comentario, y hagas tu final comentario y seguimos en otro programa, nos ponemos de acuerdo para seguir en esta línea. Pero otro punto es que cuando muere el último de los apóstoles, dicen ellos, Juan, ya no hubo más apóstoles, por tanto no hubo evangelio. Desde el año, imagínate tú, desde el año 90 o 100, cuando muere Juan, no hubo evangelio hasta que nace Eusebio en Guadalajara, por favor. ¿De qué estamos hablando ahí, pastor? Por eso se habla que ellos son los apóstoles restauradores. Es la única iglesia que tiene la verdad del día de hoy. No, eso es completamente falso. En el primer siglo tenemos a Justino Mártir y, y a grandes predicadores. Después cuando vienen ya los de la persecución, posteriormente los pre-reformadores, a John Hus, tenemos a todos aquellos predicadores durante todo, a lo largo de la historia ha habido cristianos que el Señor ha preservado para que llegara el Evangelio hasta nosotros. O sea, ¿quién les llevó el Evangelio a ellos? O sea, tuvo que haber alguien que les predicara y posteriormente Martín Lutero que divulgó el Evangelio por toda Inglaterra, Alemania, Suiza. Ellos estuvieron predicando ahí el Evangelio y continúa adelante la obra. El Espíritu Santo jamás va a detenerse porque el que ha sido enviado un apóstol directamente de Jesucristo, ellos le conocen como la elección divina. O sea, la elección divina es lo que a ellos creen que les da la autoridad de su apóstol, que, o sea, directamente lo llamó el Señor. Y pues esa elección divina todos lo tuvieron. Por ejemplo, Gálatas 1:15 nos muestra que el apóstol Pablo tenía esa elección divina. Dice versículo 15, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, aquí Pablo nos habla de su elección, pero la elección divina no te da derecho a que recibas veneración. O sea, la elección divina es una cosa. La elección divina no te da derecho a la adoración divina, jamás. Los apóstoles tuvieron una elección, fueron llamados, pero eso no tiene ningún que les dé para que puedan recibir adoración. Y sabemos que a nadie envió Jesucristo o no dejó Jesucristo ningún sucesor. El sucesor es el Espíritu Santo y es el que opera en nuestro tiempo. Y como usted mencionó ahí en Efesios 4:11, Dios es el que levanta pastores. Puede levantar apóstoles en las responsabilidades que tiene un apóstol y no estamos en contra de eso, pero el que Dios levante apóstoles, ministros, predicadores, no los pone en ningún nivel a recibir adoración. O sea, nadie, creo que alguien que está en su sano juicio jamás permitiría ser honrado por hombres. O sea, no permitiríamos. Como dice usted, los ángeles, si ni los ángeles, que los hizo superiores a nosotros, ellos no reciben alabanza, mucho menos de cualquier otro hombre, pastor. Gracias, pastor, por tu aporte y vamos a seguir con el tema. Vamos a poner fecha. Ya pasó la hora. Quiero despedirme. Aquí están algunos pastores, amigos míos, Don Zamora. Bienvenidos a la emisión. Emilio González, Antonio Muniz, son hermanos en Cristo. Mario Hernández, Reinaldo Mesa, Silvia Montesino, Tania Espinosa, Jesús Ojeda, Héctor Yáñez, Oscar Cruz, Jesús Moreno, ministro aquí con nosotros. El pastor Osvaldo Arias también está viendo la emisión. Marbella Pantaleón, tenemos mucha gente, pastor. Pero se nos acabó el tiempo. No sé si puedas visualizar ahí. Despídete, pastor.
Enoch, unas finales palabras y te mando la solicitud para la siguiente emisión. Nos ponemos de acuerdo en este tema. Sí, pastor, le agradezco mucho la oportunidad. Igual le enviamos saludos a todos los que están viendo, a Sael García, a Ángel Nava, también a Lucy, a Ros Alemán, a todos los que nos están viendo un saludo y agradecemos la oportunidad y también que nos están sintonizando. Y pues gracias a usted, pastor, por darme esta oportunidad de poder compartir estos comentarios. Hombre, ahí vamos a estar, pastor. Muchas gracias. Hasta la próxima en esta misma línea. Saludos, bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga.